Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Resolvemos la actividad 9 de los ejercicios del teorema del seno, que eran 2 ejercicios. El primer punto pedía resolver el siguiente triángulo, es decir, hay que encontrar los lados y los ángulos que nos faltan. Conocemos el lado AB, que mide 14 centímetros, el ángulo B, que mide 26 grados 15 minutos, y el ángulo C, que mide 139 grados 45 minutos. Recordemos que en el teorema del seno se relacionan dos lados con los senos de sus ángulos opuestos. Un lado dividido el seno de su ángulo opuesto es igual a otro lado dividido el seno de su ángulo opuesto. Acá conocemos el lado AB. El ángulo opuesto al lado AB es el ángulo C, que también lo conocemos. O sea que vamos a utilizar los 14 centímetros y el ángulo C de 139 grados 45 minutos. Después conocemos el ángulo B, 26 grados 15 minutos. Entonces vamos a poder averiguar su lado opuesto, que es el lado AC. Entonces, como primer paso, vamos a calcular el lado AC. Primero planteamos la fórmula. El lado AB sobre el seno de su ángulo opuesto, que es el ángulo C, sobre el seno del ángulo C, es igual al lado AC, que es la incógnita de esta ecuación, sobre el seno del ángulo B, que es su ángulo opuesto. Reemplazamos ahora con los datos que tenemos. 14 centímetros sobre el seno de 139 grados 45 minutos es igual al lado AC sobre el seno de 26 grados 15 minutos. Ahí ya está planteada la ecuación y tiene una sola incógnita, el lado AC. Primero la despejamos. Seno de 26 grados 15 minutos está dividiendo, lo pasamos multiplicando y hacemos esa cuenta directamente con la calculadora. 14 centímetros dividido el seno de 139 grados 45 minutos por el seno de 26 grados 15 minutos y da 9,58 centímetros. Esa es la longitud del lado AC. Ahora vamos a calcular la amplitud del ángulo A. Recordemos que en cualquier triángulo la suma de sus ángulos interiores es 180 grados. Conocemos el ángulo B, conocemos el ángulo C. 180 grados menos el ángulo B menos el ángulo C, que son estos dos ángulos son datos, y obtenemos la amplitud del ángulo A, que es de 14 grados. Ahora, el único lado que nos falta, los ángulos ya tenemos los tres, conocemos la amplitud de los tres ángulos, y nos falta la longitud del lado BC. Y el lado BC es el lado opuesto al ángulo A que calculamos recién. Entonces vamos a averiguar el lado BC. Planteamos primero la fórmula. El lado AB sobre el seno del ángulo C, siempre el seno de su ángulo opuesto, es igual al lado BC, la incógnita lo que vamos a averiguar ahora, sobre el seno del ángulo A, que el ángulo A es el opuesto al lado BC. Reemplazamos con los datos que tenemos. 14 centímetros sobre el seno de 139 grados 45 minutos es igual al lado BC sobre el seno de 14 grados. Despejamos el lado BC, seno de 14 grados multiplica a la fracción. Hacemos con la calculadora la cuenta y llegamos a que la longitud del lado BC es de 5,24 centímetros.
2, 3 decimales se pueden usar, no hay problema. Y ahí ya conocemos todos los lados y todos los ángulos de este triángulo. En el punto 2 tenemos un poste. Acá le puse nombres a ciertos puntos, A, B, C y D. Un poste, que es el segmento AB, que está inclinado, hay que averiguar su longitud, y está inclinado 11 grados respecto de la vertical es DB. Proyecta una sombra, que es CB, de 25 metros, cuando el ángulo de elevación del Sol nos dicen que es de 20 grados. Entonces lo que primero vamos a hacer es calcular el ángulo ABC, que está ahí marcado en verde. El ángulo DBC mide 90 grados, es un ángulo recto. Entonces, para calcular el ángulo ABC, tenemos que resolver 90 grados menos 11 grados. Ahí tenemos el ángulo de 79 grados. Y después vamos a calcular el ángulo A, el ángulo CAB. Lo vamos a llamar A, en ese caso ahí no hay problema. Sabiendo que en el triángulo ABC la suma de sus tres ángulos interiores es 180 grados. Entonces, el ángulo A es 180 grados menos el ángulo C de 20 grados menos el ángulo ABC de 79 grados que calculamos recién. Y ahí tenemos el ángulo A mide 81 grados. Esos son los dos ángulos que averiguamos recién en el dibujo. Ahora tenemos los datos necesarios para plantear la ecuación y averiguar la longitud del poste, que es el segmento AB. El segmento AB es la incógnita, tiene como ángulo opuesto al ángulo C de 20 grados. Y el otro lado que conocemos de 25 metros, el lado CB, tiene como su ángulo opuesto al ángulo de 81 grados, el ángulo A. Entonces planteamos esa ecuación. El lado AB sobre el seno de su ángulo opuesto, que es el ángulo C, es igual al lado CB, la sombra que proyecta el poste, sobre el seno de su ángulo opuesto. Reemplazamos con los datos. Despejamos, el seno de 20 grados multiplica la fracción. Hacemos esa cuenta directamente con la calculadora. Resolvemos 25, después le agregamos al resultado los metros. 25 dividido seno de 81 grados por seno de 20 grados. Y tenemos que el segmento AB mide 8,657 metros. Esa es la longitud del poste que nos pedían averiguar. Bueno, estos son los dos ejercicios que teníamos para resolver sobre el teorema del seno. Hasta la próxima.